Hola, hola, mi nombre es Paula Vanessa Carrillo y al día de hoy hablaré sobre el rastro de tu sangre en la nieve. Bueno, primero que todo, ¿quién lo escribió? ¿Quién fue su autor? Bueno, fue Gabriel García Márquez. Este es un gran escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. Además escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Bueno, él fue conocido con el apodo de Gabo y sus amigos, familiares y allegados lo llamaban Gabito. Recibió un galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1980. Bueno, este fue escrito en 1976. Es el décimo relato del compendio de 12 cuentos que conforman un libro llamado 12 cuentos peregrinos. Mm, es un cuento, pero en sí, o sea, si tomáramos los 12 cuentos como tal, ya pasaría a ser una novela. Y fue publicado en Marvel Comics. ¿Qué tipo de texto se trata? Este pertenece al género literario, obviamente, y pues es un cuento. ¿Qué lo hace ser un cuento? O sea, ¿qué puntos lo hacen? Bueno, es corto, es preciso y además se desenvuelve en un inicio, nudo y desenlace, que son los tres primordiales para que logre ser un cuento. Ok, ¿qué datos se destacan y se minimizan? Pues yo siento que la idea principal del autor, según mi propia lectura, de a partir de mis vivencias y de mi carácter, pues yo diría que era como esa idea de valorar el tiempo que uno puede hacer parte de aquellas personas, porque allí se ve reflejado cómo mm, se le extingue la vida de esa manera a Nena, que pues era la protagonista. Entonces se ve como eh, hay que saber disfrutar el tiempo con esa persona, dar lo mejor, porque es que uno nunca sabe en qué momento uno se va. Entonces yo siento que esa fue como, o sea, o sea, destacó demasiado eso, se vio muy reflejado. Entonces, muy importante. Y lo que minimizó, según yo, fueron los sentimientos vividos al final del cuento. O sea, cuando se les da la noticia, o bueno, que el protagonista, el esposo de Nena, eh, se entera que Nena falleció hace unos días y pues él no fue posible compartir con ella. Y entonces la tristeza que reflejaba en el libro, o sea, no iba bien arraigada. Aparte de que no denotan qué pasó con su familia, o sea, cómo se sintieron. Entonces siento que ahí hubo como un hueco, un vacío. mm, Le faltó un poquito en cuanto a eso, en cuanto a saber un poco más de qué fue lo que, o sea, no tanto de la muerte, sino de qué fue lo que pasó con su familia, qué es lo que se da a entender. Yo siento que es esa forma implícita de no darle importancia pues a ese pequeño sangrado que fue una pinchadura, para después darse cuenta que en realidad era bastante importante y desencadena la muerte de Nena. O sea, ver cómo no se le da ese valor que debió dársele desde el principio y dejar transcurrir el tiempo. Entonces siento que eso también. Y bueno, y la forma también en que se expresan a la hora del embarazo de Nena, pues no dicen está embarazada, sino que dicen está encinta. Probablemente dentro de Colombia se le diga así, pero pues desde mi perspectiva jamás había escuchado o sea, este término de está encinta. Eh, Ok, en cuanto a qué palabras se usan, bueno, pues se habla de una forma bastante descriptiva. Vemos cómo describen a los personajes a la perfección, vemos cómo eh, dan una mirada a rasgos, vestimenta, clima, y eso es muy importante porque eso es lo que, o sea, le da vida al libro. Y bueno, además que utilizan bastantes metáforas dentro de qué, dentro de este libro.
se usan bastante metáforas, entonces es un compendio de todas estas cosas y muy importante, la verdad. Último, ¿cuál es mi opinión? Bueno, este me parece un texto bastante fácil de comprender, aunque tiene una que otra palabrita, aún no así no son técnicas, o sea, es un texto bastante fácil de comprender a la hora de leerlo. De pronto una que otra palabra, pero nada fuera de lugar. Entonces es como de investigarlas y o ponerlas en contexto a lo que uno está leyendo, pero pues bastante fácil de leer. Bueno, este libro eh, es bastante mágico, o sea, me gusta mucho cómo el autor le da vida a estos personajes, a esta historia, cómo ellos se conocen, porque es que es muy gracioso, por decirlo así, la forma en que se conocen, porque aunque ya más atrás, o sea, habían compartido o se habían visto dentro de Cartagena, aún así, o sea, el día que se conocieron, más que gracioso, de pronto gracioso a como yo lo estoy leyendo, pero de pronto si yo lo fuera vivido, pues no fuera sido así, pues porque mmm, ver cómo iban a atracar, o sea, ahí, cómo llegan, y pues ella casi que, por no decir que desnuda, mmm, le abren la puerta y pues ella ahí incómoda, eh, y él llegar y no dárselas que él, mejor dicho, y luego como él se pincha con las estacas de lo que quedó de la puerta y como ella lo tiene que llevar al hospital, entonces me parece muy interesante. Lo único malo es que al principio de la lectura proyectaban, o sea, proyectaron en base a ya casi el final. Entonces, entonces eso como que no me gustó que se saltara un poquito, pues porque me parece un poco más complejo a la hora de entenderlo. Eh, es bastante gracioso como en 3 meses se casan, o sea, fue como un amor a primera vista, un amor puro, y cómo compenetraban y, o sea, una cosa demasiado chévere. Ah, ella queda embarazada, ella queda encinta, mm, queda encinta y pues me parece muy fatídico el final, pues como o sea, un pequeño pinchazo desató todo ese caos, como ese pinchazo mmm, le arrebató de la vida de este personaje, a Nena, eh, que en realidad por no prestar esa atención que se debía desde el principio, eh, simplemente se desangró por ahí, mmm, se desangró y pues falleció. Me parece muy chévere a la hora en que Gabo describe los personajes, la ambientación en la que ellos están, porque eso ayuda a que nosotros como lectores nos transportemos a este libro y nos imaginemos y proyectemos qué es lo que está sucediendo. Me parece muy chévere como él decía, no, es de tez morena y la nieve y el auto tiene cuero, perdón, porque era cuero. Y ella carga una bufanda roja, o sea, hace una descripción para uno poderse proyectar y vivir ese libro, ese cuento, perdón. Eh, Además de que cómo él llega a este pueblo, bueno, si era un territorio pequeño ya en Francia, o creo que era Francia. Bueno, cómo llegan ahí, ellos dos sin conocer, pues porque no son de allá, eh, cómo él llega, la lleva y, o sea, se forma como un caos de la nada porque se queda solo él en un país donde él no conoce nada, cómo él se desenvuelve para poder lograr ingresar al hospital a ver qué pasaba con Nena. Eh, Me parece muy fatídico el final,
pues como él se entera ya unos días después de que Nena falleció y no poder estar para ella cuando ella lo necesitó, no poder estar en el funeral para poder tener una partida y una despedida como debió haber sido. Y quedarse como con esa espinita, valga la redundancia, de no poder haber compartido, o sea, estado ahí. Y cómo lo trataron de buscar y no pudieron dar con su paradero. Aún pasándolo por medios de comunicación, no pudieron dar con su paradero. Y tuvo que aguantarse, esperarse hasta el martes para poder ingresar, para que simplemente le dieran esta noticia de que Nena había fallecido. Y que además, supongo el bebé que llevaba en su vientre también falleció. Y algo que me faltó fue como especificar más los sentimientos de tanto su esposo como de su familia, porque quedó mucho al aire. No sé si esa fue la idea del autor, de que nosotros nos proyectemos e imaginemos cómo nos sentiríamos desde nuestro punto de vista, cómo nos sentiríamos y cómo viviríamos si fuéramos sido nosotros. Entonces, muy bueno, una invitación a que lo lean. Es un cuento bastante bueno, me gustó mucho. Y pues muchas gracias, espero haya podido resolver algunas de sus dudas, se hayan llevado una idea por encima de qué es este cuento.